اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En esta lección vamos a comenzar con un nuevo tema que tiene que ver con los fundamentos y los principios teóricos del tafsir. ¿A qué llamamos principios teóricos del tafsir? Cuando hablamos de exégesis de Corán o de interpretación del Corán, tenemos que saber que el intérprete, cuando lee el Corán y desea interpretar, a través de qué herramientas y con qué fundamentos puede él interpretar el Corán, como para que alguien pueda decir, bueno, eso es lo que quiso decir el Corán. O sea, ¿cuál es el criterio de validez de la interpretación del intérprete? Yo leo ahora, por ejemplo, la leya Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Cuando quiero comenzar a interpretarla, ¿qué puedo sacar algo de mi imaginación? Por ejemplo, decir, bueno, en el nombre de Dios significa que Dios tiene nombre y apellido, y en el pasaporte, por ejemplo, se escribieron 99 nombres, y el que obviamente no acepta el apellido de Dios, entonces irá al infierno. Eso significa en el nombre de Dios. ¿Qué tiene que ver eso que yo dije con lo que quiso decir Dios en el Corán? O Rahman Rahim, por ejemplo, Rahman es misericordioso, clementísimo, y Rahim misericordioso. Clementísimo significa que es, por ejemplo, que yo como intérprete digo, es clementísimo con las hormigas y misericordiosísimo con los elefantes. ¿Qué tiene que ver eso? ¿De dónde lo saco eso? O sea, ¿cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Mis pruebas? ¿Cuál es la base de mi interpretación? O sea, ¿puedo basar en pura imaginación, por ejemplo? O no, por ejemplo, yo abro el Corán, digo, leo Bismillahirrahmanirrahim y me voy a dormir. Y durmiendo sueño, por ejemplo, que vino fulanito y me dijo Bismillahirrahmanirrahim, tiene que ver con la misericordia de Dios, por ejemplo, para los argentinos. Y fuera de los argentinos no hay misericordia de Dios. Todo lo demás al infierno. La misericordia de Dios solo abarca a los argentinos. Me lo dijo en sueño. ¿Quién me lo dijo? Por ejemplo, el profeta Abraham, por poner un ejemplo. Estúpido. Entonces me levanto y digo, bueno, Bismillahirrahmanirrahim, según la interpretación islámica, significa que la misericordia de Dios abarca a los argentinos. ¿Es correcto? Está claro que hay que tener un referente y un criterio para el tafsir. Hay algo, algún principio, algún fundamento que tiene que tener el mufassir, el exégeta, para poder interpretar. No puede sacar de la galera como un mago su magia. Esas normas, esas reglas, esos fundamentos y esas bases, esos principios teóricos son fundamentalmente tres, que es lo que vamos a hablar. El principio número 1 es lo que llaman Zawahir al-Kitab, o sea, la misma palabra del libro. Lo que dicen las palabras como palabras, explícitamente, digamos, en una lectura normal. Por ejemplo, les voy a contar un chiste sobre los psicólogos, que no tengo nada en contra de los psicólogos, de hecho yo amo la psicología y soy un estudioso de la psicología, pero les cuento nada más para entender esta cuestión. Dice que un psicólogo, de tanto que analizan un poco las palabras de las personas y el comportamiento de las personas, pasó por la casa de un amigo y el amigo le dijo, hola Carlitos, ¿cómo estás? Le dijo al psicólogo. Y él dijo, ¿qué me habrá querido decir? Como diciendo que es una palabra simple, o sea, necesita interpretación. Con el Corán pasa lo mismo. El Corán no hay que interpretarlo psicológicamente. No es que si Dios dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el misericordioso, el clementísimo, el misericordiosísimo, tenemos que subir hasta los cielos y ver lo que hay detrás del sol y lo que hay detrás de la luna y tratar de interpretar de una manera loca. No. Lo primero que hay que tener en cuenta para interpretar es la herramienta de la literatura, de la palabra, digamos, de lo que quiere decir, las palabras. Hola, ¿cómo te va? Significa hola, ¿cómo te va? Significa que alguien está preguntando por mi estado, me está saludando, eso es. Ahora, si uno dice hola, ¿cómo te va? Significa que es el Venus que se encontró con Júpiter y bajaron al fondo del mar y de ahí pescaron una ballena, la ballena se comió el universo y después ese universo salió, digamos, del vientre de la ballena como si fuera un líquido, que ese líquido después se evaporó y se transformó en lluvia de oro. ¿Qué tiene que ver eso con...? No sé si se entiende.
Entonces la interpretación tiene que ser una interpretación simple en una primera instancia. La primera herramienta es lo que aparentemente dice el Corán. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, habla de un nombre. Allah es Dios, Ar-Rahman es misericordioso, o sea, tiene misericordia, clemente, tiene clemencia. Y Rahim es misericordioso. Eso es. No podemos, como dicen los iraníes, en vez de comer así, comer así. Entonces uno para comer agarra la cuchara y come así directamente. Lo otro es un poco rebuscado. Entonces, la primera regla es que el mufassir o el exégeta tiene que tomar en cuenta lo que entiende una persona normal, que eso lo vamos a hablar después con más, digamos, precisión cuando hablemos de básicamente lo que significa este dhahir del Corán, esta apariencia. Uno lo que entiende, como árabe, por ejemplo, el que lee, entiende algo. Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta para interpretar. Lo segundo es el intelecto sano, la razón pura, el sentido común, el entendimiento racional de las personas que tienen intelecto sano. Es decir, que no puede haber cuestiones en el Corán que sean interpretadas de tal modo que vayan en contra de la sentencia del aql, del intelecto, que eso vamos a hablar también después. Lo tercero, los hadices, las narraciones. Hay muchas narraciones, tanto del profeta como del imam Ali alayhi salam, que hablaron acerca de las aleyas coránicas, de los versículos. Presentaron la interpretación que, por ejemplo, alguien preguntó ¿qué significa esta aleya? Vino el imam y dijo, escuché a mi padre decir tal y tal cosa. O escuché al profeta decir tal y tal cosa. O hay una narración del profeta que dice, tal aleya descendió por tal caso, para tal cuestión, por tal persona. Eso sirve también como, digamos, una prueba y un argumento. Entonces, tres son los métodos que utiliza el exégeta para interpretar el Corán. Primero, no puede interpretarlo de forma que un árabe normal que entiende el texto árabe contradiga, digamos, ese entendimiento, como por ejemplo que alguien diga en español chau y que digan que chau significa hola. Puede ser que en italiano chau significa hola. En español chau significa chau, o sea, despedida. O digamos hasta luego, y que alguien diga no, hasta luego es la bienvenida, no, hasta luego es la despedida. Entonces, si el Corán dice hasta luego, no puede haber un intérprete decir, bueno, hasta luego significa bienvenida. ¿Por qué? Porque la apariencia, que es lo que uno entiende aparentemente del texto, la palabra escrita, tiene un significado claro. ¿Por qué? Porque el Corán fue escrito para la gente, o sea, originalmente, para que la gente lo entienda, no para que la gente lo interprete de una forma rebuscada y con, digamos, complicaciones o complejidades, que eso vamos a hablar después. El segundo punto fundamental, el intelecto, o sea, la razón, el sentido común. Más que intelecto es la naturaleza humana, lo que uno como ser humano entiende normal. Si dice arriba, naturalmente arriba significa algo que está arriba, por encima. Si dice abajo, está abajo. Ahora, ¿puedo yo decir que no, el arriba del Corán es abajo y el abajo del Corán es arriba? O sea, contradicción racional. O, por ejemplo, dice blanco y dice negro. Y digo, no, bueno, Dios quiso decir con blanco esto. Y quiso decir con negro esto. Está claro que eso está en contra, es una contradicción. Es algo que es erróneo. Lo tercero, los hadices. Cuando hay una aleya, por ejemplo, que aparece en un hadiz, y el imam dijo, el Corán dice esto y significa esto, ya eso es también una prueba y un argumento. Estos son los tres métodos que utiliza el exégeta para comenzar con la exégesis del Corán. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.